el día de hoy, 30 de septiembre, y se está grabando para que todos estén enterados. También quiero comentarles que pues el día de hoy vamos a ver acerca de por qué los biólogos estudiamos a las poblaciones y qué es lo que les estudiamos, ¿no? Básicamente, pues nosotros los biólogos medimos varias características en las poblaciones, ¿no? Como es el tamaño poblacional, como su densidad, como la estructura de edades, los rasgos biológicos, ¿no? Característicos que definen a una población y el tipo de crecimiento de la población. Entonces, básicamente, en lo que son los RAS, en el tamaño poblacional, lo que hacemos son conteos. Básicamente es capturar a los individuos, marcarlos, identificarlos con alguna señal que nos permita no contar individuos dos veces, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en este caso de estas aves, pues tienen unos anillos. Cada anillo tiene una clave. La clave se la asignan los biólogos para saber si es un individuo juvenil, si es un individuo adulto, macho o hembra, si es migratorio o no es migratorio, si estuvo en esa temporada reproductiva o no estuvo en esa temporada reproductiva. Es decir, cómo fluctúa el tamaño poblacional con base en los muestreos, con base a los monitoreos y con base a los conteos que hacemos de una población. Básicamente el tamaño poblacional es igual a el total de individuos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño total poblacional de la ciudad de Córdoba? Pues entonces tendríamos que irnos a las cifras de INEGI para saber cuántos humanos viven en la ciudad de Córdoba, ¿no? Sin embargo, en poblaciones naturales, pues no es tan fácil o no es sencillo ir a campo y hacer un censo como hacen los del INEGI, que vienen y tocan a la puerta de tu casa y nosotros nos comunicamos con ellos para darles la información. En el caso de la fauna silvestre, de la flora, pues en realidad tenemos que nosotros como biólogos tenemos que buscar las alternativas para poder contabilizar, hacer censos en las poblaciones naturales, ¿no? Otro aspecto importante que estudiamos los biólogos con las poblaciones es la densidad poblacional, es decir, cuántos ñus tengo por hectárea, ¿no? O cuántos venados tengo por hectárea, cuántos jabalís, cuántas plantas de pinus tengo por hectárea. La densidad está más reflejada o se asocia con el número de individuos por unidad de superficie. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de hormigas, pues entonces tendríamos que contabilizar el número de hormigas por metro cúbico, por metro cuadrado, ¿no? Si hablamos de peces, pues entonces hablamos de metros, cuántos peces hay en metros cúbicos, ¿no? Si hablamos de venados, hablamos sobre el tamaño poblacional de venados por hectárea, ¿no? Otro aspecto importante y que vamos a estar viendo prácticamente a lo largo del día de hoy es la estructura o la categorización de una población con base a la estructura de edad, con base a algún rasgo biológico que nos permita clasificar esa población en adultos, juveniles, machos, hembras, los que nacieron el año pasado, los que nacieron este año, ¿no? Entonces, la estructura de edades básicamente lo que ayuda a los biólogos es a clasificar, a definir cuál es la estructura de la población en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto a otros caracteres diagnósticos que nos permitan clasificar a los individuos de una población. Los rasgos biológicos como la reproducción, las tasas de sobrevivencia, las tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad, son rasgos biológicos que nosotros estudiamos a las poblaciones. ¿Por qué por qué lo hacemos a nivel poblacional? Porque, por ejemplo, una población de osos del norte de Estados Unidos no va a tener los mismos rasgos biológicos que una población de osos en el norte de México, ¿no? Entonces, los
Los rasgos biológicos son muy característicos, son muy particulares de una población. Por ejemplo, en el caso de los venados, el venado cola blanca se reproduce en el norte del país a principios de entre septiembre y enero de cada año, y aquí en las zonas tropicales los venados se empiezan a reproducir a partir de octubre y finalizan en noviembre. Entonces es la misma especie, pero tiene diferentes rasgos biológicos en diferentes poblaciones o a lo largo de sus poblaciones que se encuentran distribuidas en diferentes gradientes de gradientes de vegetación o gradientes de altitud. Y finalmente, el tipo de crecimiento. Las poblaciones crecen a determinadas tasas de crecimiento. Entonces, nosotros como biólogos necesitamos aprender a calcular esas tasas de crecimiento para poder tomar decisiones sobre el aprovechamiento. Imagínense que tengamos una curva de crecimiento para esta población de ñus. Si yo veo que esta población tiene este tipo de curva en formato de S, quiere decir que la población está creciendo. Entonces, yo puedo calcular cuántos ñus puedo cazar sin alterar esta curva de crecimiento, sin alterar las características o los rasgos poblacionales en las poblaciones, ¿no? Entonces, esas son de las ventajas que con esta materia ustedes pueden tener, ¿no? Que cuando salgan de la carrera, pues ustedes pueden calcular, los pueden contratar allá afuera y, por ejemplo, si alguien está interesado alguien de algún rancho está interesado en reproducir ardillas, por ejemplo, para su venta y su comercialización, pues ustedes como biólogos tienen que ayudar a esas personas a calcular estas curvas, obviamente les van a cobrar una lana para poder decir, bueno, pues tú puedes, la población que tienes en tu rancho, pues tiene este tipo de curva, entonces adelante puedes aprovechar tantos individuos de la población. Y en ese sentido, es por eso que este tema es demasiado importante, porque es la función de los biólogos, qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos ya de la carrera, ¿no? Pues entonces, si conocemos y si desde ahora ustedes ya saben calcular estos parámetros, pues más fácil va a ser cuando salgan a trabajar, ¿no? ¿Para qué quiero estudiar a las poblaciones o por qué las quiero estudiar? Sobre todo para estimar el estado inicial, es decir, cuántos individuos tengo de la población, para darle un seguimiento, es decir, cómo va evolucionando esa población a lo largo del tiempo, para el manejo de las propias poblaciones y su hábitat, evaluar la condición y la tendencia poblacional y determinar la viabilidad biológica para una cosecha sustentable. Ojo chicos, esto de cosecha sustentable aplica para flora y fauna silvestre, ¿no? Dentro de la flora pues tenemos a todas las plantas, ¿no? Y dentro de la fauna pues tenemos a los anfibios, reptiles, aves, mamíferos, insectos y peces, ¿no? Entonces, actualmente los biólogos estamos trabajando en realizar estudios que tengan que ver con aprovechamiento o cosecha sustentable de las poblaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un rancho y tengo una población de tepezcuincles, pues esa población si sigue creciendo, en determinado momento se va a convertir plaga, se va a convertir en una plaga. Si yo no la controlo o si yo no hago una cosecha, si yo no extraigo algunos individuos de la población, obviamente con estudios sustentados que determinen esa viabilidad, pues yo puedo hacer esos programas de manejo, ¿no? ¿Cuáles son los programas de manejo que existen en México, chicos? Estos son, pues, digamos, libros que han hecho los biólogos en el gobierno en el gobierno federal, y nosotros como biólogos debemos de apegarnos a estos tipos, a estos planes de manejo tipo. Hay para tortuga blanca, para pecarí, para carnívoros silvestres como son el puma, los coyotes, los zorros, los linces,
Paracofaisán, como Crax rubra y el cojolite, que son aves, ¿no? del sur de Veracruz, Temazate, que tenemos aquí en la región de las altas montañas, y este tipo, plan de manejo tipo de aves canoras y de ornatos. ¿Para qué sirven estos planes de manejo? Si ustedes se van a ellos, dentro pueden encontrar la información que han hecho biólogos para estimar el tamaño de la población de estas especies. Cuando se estima el tamaño de la población, entonces ya se puede realizar un aprovechamiento. Entonces imagínense que ustedes como biólogos, si ustedes tienen un terreno, si ustedes tienen algún conocido, yo por ejemplo lo que hago es voy a los ejidos, a los ranchos con personas que ya están interesadas o que quieren en su rancho conservar la biodiversidad que está presente, pues yo platico con ellos y les digo, pues miren, si quieren manejar, por ejemplo, si ustedes saben que hay venado temazate en su rancho, pues entonces yo puedo realizar prácticas de mejoramiento del hábitat, proponerle al dueño que si yo realizo prácticas junto con él de mejoramiento del hábitat, como por ejemplo sembrar árboles, sembrar plantas de las que se alimenta el temazate dentro del terreno, pues entonces lo que yo voy a hacer es atraer a los venados que están en los terrenos del vecino, atraerlos como si fuera una especie de cebo. Si les damos el alimento si sabemos de lo que se alimentan y les sembramos esas plantas en el terreno donde yo quiero que estén, los venados se van a mantener ahí mientras tengan suficiente alimento, mientras tengan suficiente agua, cobertura forestal y que haya control de los depredadores, los venados se van a mantener así. Igual otras especies más o menos funcionan de la misma manera. En el caso de los pecarís, lo que hacen en los Tuxtlas, Veracruz, es básicamente sembrar árboles de aguacate, árboles de mamey, árboles de guanábana, un buen de árboles frutales, porque es de las que se alimenta el pecarí de collar, ¿no? Entonces, allá las extensiones de rancho, los ejidos tienen más de 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, en 1000 hectáreas se pueden tener muchos jabalíes, muchos temazates, muchas especies, ¿no? Entonces les platico esto para que más o menos se vayan dando una idea en dónde pueden ustedes trabajar una vez que salgan, que terminen la carrera de biología, ¿no? Entonces, en México, todo este tipo de manejo está legalizado, está bajo las leyes de la Ley General de Vida Silvestre, y todos estos programas han sido revisados y supervisados por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Digamos que nosotros los biólogos, esta es nuestra institución en la cual nosotros podemos hacer trámites, vamos a registrar estos planes de manejo, vamos a hacer, digamos que es la institución que nos va a regular. A nosotros como biólogos nos va a regular en la forma de trabajar, ¿no? Y entonces con ellos, con los de Semarnat, ellos establecen lineamientos de cómo aprovechar a las especies que tenemos en México. Por ejemplo, conozco aquí en México hay personas que se dedican a la reproducción de aves canoras y de ornato, aves mexicanas que lo que hacen los pajareros es colectar, es en sus ranchos, en los árboles, siembran más árboles, hacen programas de reforestación, de tal manera que la abundancia o el número de especies de aves se incrementa, es decir, al haber mayor cobertura forestal, va a haber un mayor número de aves y por lo tanto un mayor número de nidos, que yo, una vez que ya haya hecho el plan de manejo, yo como biólogo, sé cuántos nidos hay en mi terreno y entonces puedo ir y colectar los polluelos para poderlos vender. Pero es un trabajo que se viene haciendo no nada más porque voy y digo y que ya puedo colectar los pollitos de las aves, ¿no? Sino es un trabajo sistematizado, lo cual permite que las poblaciones se sigan manteniendo estables, que no se vayan a la extinción, y me sirve a mí como biólogo
a la protección de estas especies, pero también ayuda a los productores, a estas personas de los ranchos, a comercializar de una manera legal esta, a estas aves, ¿no? Muchos personas que se dedican a la reproducción de aves, incluso también hay planes de manejo o UMAS en cautiverio, es decir, que se pueden colectar individuos de estas especies, llevarse a cautiverio y empezarlas a reproducir, ¿no? Una vez que ya se tiene cierto estatus de reproducción, se pueden comercializar primero aquí en México y luego se pueden exportar a otros países. Para eso también existen canales de comercialización. Hay otros tipos de manejo, por ejemplo, que se dedican únicamente a la conservación, como es el caso del conejo teporingo o Romerolagus diaci, que es un conejo que únicamente está presente en el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl. No hagan de cuenta que se quedó aislado en las copas o en las partes altas de los volcanes, y entonces su hábitat se está acabando, ¿no? Se está deforestando la parte de abajo de los volcanes y entonces Romerolagus diaci ya no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces estos planes de manejo están enfocados a la conservación absoluta de Romerolagus diaci. No se permite la cacería, no se permite la extracción de individuos, ¿no? Solamente se conserva su hábitat a través de la reforestación, se hacen prácticas para disminuir la cacería, entre otras actividades. Estos roedores que ya los habíamos platicado, también se reproducen en cautiverio y en vida libre, y su carne es muy valiosa, ¿no? Un tepezcuincle de estos llega a valer hasta 7,000 pesos en el mercado legal, ¿no? Pero aquí en la zona, pues hay gente que los caza, que los captura, que captura las crías, que comercializa crías, y la verdad, a veces por 1,000 pesos, por 500 pesos te están vendiendo un tepezcuincle, lo cual es un delito, tanto para quien lo compre como para quien lo obtenga o que lo tenga en su casa. También ocurre con los loros. Por ahí, chicos, si tienen loros en su casa, es un delito. Entonces, hay otros planes de manejo, por ejemplo, para aprovechamiento de patos o aves acuáticas, ¿no? En el norte del país, como son estos tres tipos de planes de manejo, estas aves llegan a sitios residentes donde vienen a alimentarse, sobre todo a sitios donde produce o se cultiva arroz, se cultiva maíz, son palomas que son de tipo granívora, es decir, que se alimentan de granos. Y entonces en los cultivos estas especies llegan a convertirse en plagas. En ese sentido, pues si son una plaga, pues hay que atacarlas, ¿no? Entonces, la única manera de atacarlas es a través de la cacería. Entonces, se organizan cacerías y se paga por cada una de las especies de paloma que se caza. Se pagan cintillos y los cazadores aprovechan las palomas, ya sea para alimentación o algún otro fin. Igual pasa con los guajolotes, se mantienen en vida libre y los cazadores de Estados Unidos recurren mucho a este tipo de cacerías, ¿no? Una cacería de guajolote llega a valer como 8,000, entre 8,000 y 12,000 pesos. Incluye el arma, incluye el guajolote y incluye el guía que te va a llevar hasta donde está la población, que generalmente son los biólogos que te llevan hasta donde está la población de guajolote y te dice, bueno, mira, puedes cazar aquel guajolote que es el más viejo, que ya no es el reproductivo, o ya son hembras adultas que ya no tienen un valor biológico para la población, ¿no? Entonces, hay formas de aprovechar a la fauna silvestre. También miren, hay planes de manejo para la conservación y aprovechamiento. Yo he visto UMAS que se dedican a la reproducción de mapaches, ¿no?
se dedican a reproducir mapaches y los venden como mascotas. Ya mucha gente tiene fauna silvestre como mascota, pero que se apropian de ellos de su naturaleza, ¿no? Entonces, es preferible, pues, si es que nos vamos a adquirir alguna mascota, pues que provenga de una UMA legalizada a partir de un plan de manejo para que yo pueda tener un animal registrado, legalizado, porque te dan una factura, te dan como su acta de nacimiento si tú compras un mapache, pues tiene su registro que te avala que no lo capturaste en vida silvestre. Entonces, imagínense ustedes que tengan nuevamente un espacio como donde puedan empezar a reproducir mapaches o puedan empezar a reproducir hurones o tejones, etcétera. Eso sería pues parte de la chamba de los biólogos, ¿no? Empezar a reproducir especies que requieran alguna atención en su conservación. Entonces, de esta manera, hay muchos biólogos que están trabajando con estos planes de manejo y pues no ganan tan mal, ¿no? Dependiendo de cómo vayan haciendo contratos con las personas que van a dedicarse o que se dedican en sus ranchos a la producción de fauna o flora silvestre, pues ya ahí son los arreglos, ¿no? Que se hacen de cuánto ganaría un biólogo. Peces de ornato. También en México somos súper ricos en peces de ornato, aquellos que viven en la región de las altas montañas. Aquí tenemos en los ríos y en los arroyos secundarios de esta región de las altas montañas, pez cola de gallo, poecílidos como los guppies más o menos, que son los que tienen la colita de colores. Son especies que podemos ir a colectar a sus hábitats naturales y empezarlas a reproducir en condiciones de cautiverio. Y de esa manera nosotros como biólogos apoyamos a la conservación de una especie y entonces el plan sería liberarlos a su medio natural. Si yo los reproduzco en cautiverio, pues yo ya tengo una cantidad suficiente para poderlos liberar a su medio natural y de esa manera contribuir a la conservación de la especie. Hay planes de manejo para traquemis, scripta, para liebres y conejos, para manglares incluso, ¿no? Hay planes de conservación y aprovechamiento de ecosistemas como son los manglares, ¿no? En general, para codornices también, para venado bura, que es una especie de venado que se encuentra en el norte del país, es uno de los más grandes de México. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar esa información? La van a encontrar en esta página que les dejo, que es documentos de la Semarnat. Ustedes pueden entrar y observar los planes de manejo. Vienen prácticamente desglosado cómo se puede hacer un monitoreo en campo, cómo se puede cuantificar cuántos animales voy a aprovechar de esa población. Y ustedes pueden revisarlo, ¿no? Otro tip que les quería dejar es que cuando ustedes se egresen, se pueden registrar como responsables técnicos de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Se les llama UMAS, ¿no? Estas UMAS tienen por objetivo aprovechar esas especies de fauna silvestre, además de su conservación. Entonces, como biólogos, ustedes se pueden registrar como responsables técnicos. El trámite es gratuito y de esta manera ustedes ya pueden trabajar de manera independiente, ¿no? Sin necesidad de esperar a que los contrate una empresa y a ver cuándo haya una oportunidad de alguna vacante, ¿no? Entonces, esta es una alternativa para que ustedes vayan perfilándose de si es que quieren trabajar con fauna, pues este sería uno de los pues empleos en los que ustedes se pueden integrar como biólogos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profesor, gracias. No, profe.
No, profesor, gracias. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Disculpe, profe. Sí. ¿Puede poner tantito la primera diapositiva de características? Sí, claro. Por favor. ¿Esta? Sí, profe, esta. Ya, gracias. Ok. Entonces, regresando a la primera diapositiva que acaba de comentar su compañera, pues, ¿qué les estudiamos? Aquí vemos los temas de manera general: tamaño poblacional, densidad poblacional. Entonces, ¿qué le estudiamos a las poblaciones? Pues el tamaño poblacional, la densidad poblacional, la estructura de edades, los rasgos biológicos, el tipo de crecimiento. Pero estos son temas generales. En cada uno de estos temas hay temas, digamos que particulares, que le vamos a estudiar a las poblaciones y que lo podemos encontrar en este esquema. ¿Qué les estudiamos a las poblaciones? Pues estudiamos su natalidad, su mortalidad, su emigración y su inmigración. Estos factores, que les llamamos factores bióticos porque tienen que ver justo con la estructura de la población, con las características de la población, van a cambiar el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque si se mueren individuos, el tamaño de la población va a disminuir. Si nacen individuos, el tamaño de la población aumenta, ¿no? Si emigran individuos, el tamaño de la población disminuye, ¿no? Entonces son variables que vamos a estar midiendo como parte de los factores bióticos y como parte de los factores abióticos que influencian el tamaño de la población es, por ejemplo, el tiempo. Es decir, una población a lo largo del tiempo puede estar cambiando su tamaño poblacional dependiendo de las condiciones de el tiempo, ¿no? Entonces, si el tamaño, estas fluctuaciones son evidencia de que algo pasó en este tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de lluvias, las poblaciones de conejos se incrementan porque hay mayor disponibilidad de recursos y por lo tanto también hay reproducción. Entonces, el tamaño de la población de conejos se va a incrementar, pero en la época de secas, ya no hay tantos recursos, por lo tanto hay más mortalidad, ¿no? Ya no hay mucho alimento en la época de secas, los conejos se alimentan de plantas herbáceas y las herbáceas en la época de secas tienden a perderse porque se deshidratan y no tienen la suficiente humedad para mantenerse, y por lo tanto si los conejos no tienen alimento, pues muchos van a morir de inanición o van a buscar nuevos ambientes donde encuentren esos recursos y por lo tanto la población va a disminuir. Pero llega otra vez la época de lluvias con suficientes recursos, las plantas vuelven a crecer y entonces la población de conejos también se vuelve a incrementar. El clima, bueno, les acabo de poner el ejemplo del clima en función del tiempo. Las erupciones volcánicas, ¿no? Que también pueden ser que afecten el tamaño de la población y puedan eliminar a todos los individuos, y la disponibilidad de recursos, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación. Entonces, básicamente lo que
nosotros medimos en las poblaciones es el tamaño poblacional antes y el futuro. Entonces, si yo tengo la natalidad menos la mortalidad más la inmigración menos la emigración, yo puedo tener el tamaño de la población anterior o la antes, ¿no? Antes le voy a llamar al tiempo cero, que es la primera vez que muestreo a la población. Yo muestreo en el tiempo cero a la población, puedo calcular cómo se va a comportar esa población en el futuro y cómo se comporta la población en la época actual, ¿no? Entonces, básicamente son sumas y restas que voy a hacer con los datos o con los valores que yo obtenga a partir de un muestreo en la población. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro este asunto del tamaño de la población antes, el tamaño de la población actual y el tamaño de la población a futuro, para que quede más entendido qué significan todas estas sumas y restas, ¿no? Entonces, el tamaño de la población lo vamos a denominar con la letra N mayúscula, ¿no? Que es la cantidad de individuos que hay en una población. También a veces se le conoce como abundancia poblacional. Pero cuando hacemos un conteo, le llamamos N o tamaño poblacional. Y la densidad densidad poblacional es el número de individuos en una proporción específica de su área. Por ejemplo, supongamos que este sea un metro cuadrado de superficie. Entonces, ¿cuántas hormigas tengo en ese metro cuadrado? Pues puedo tener 100 hormigas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa sería su densidad poblacional. Siempre está referida o asociada a una unidad de superficie. Pueden ser metros cuadrados, pueden ser kilómetros, pueden ser hectáreas, pueden ser metros lineales, etcétera, ¿no? Pero va a depender de la especie que estemos monitoreando, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de elefantes, pues solamente ni siquiera un elefante me cabe en un metro cuadrado, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar una medida de superficie razonable con el tamaño de los individuos, ¿no? Entonces, para elefantes, pues yo podría utilizar las hectáreas, ¿no? Que son 10,000 metros cuadrados para saber cuántos elefantes hay por hectárea, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber el tamaño de la población o el tamaño o la abundancia poblacional de la biodiversidad, de la flora y de la fauna silvestre? Bueno, básicamente les pongo aquí un estudio de los jaguares. Todos conocemos a los jaguares, al menos en zoológicos, en fotografías. Los jaguares son bien interesantes, ¿no? Son bien característicos porque tienen en sus marcas, en las motas que tienen aquí, tienen características particulares como si fuera una huella digital que los podemos identificar porque ninguno tiene el mismo patrón de motas. Se diferencia uno de otro y entonces eso nos permite identificar individuos diferentes, ¿no? Entonces tenemos también los jaguares melánicos, que es una pérdida de melanina, es decir, un gen que mutó y que no concentra la melanina en el pelaje y por lo tanto lo tiene de color negro, ¿no? Pero también estos jaguares negros, las hembras pueden tener crías que incluso sean albinos, ¿no? Entonces tienen mutaciones genéticas bien interesantes, ¿no? Que se pueden ir estudiando, ¿no?
Entonces, disculpen por el mapa, está un poco borroso, pero esa es la realidad del jaguar actualmente. Todo lo que ven en cafecito, en naranja, es lo que está mejor conservado, es el hábitat mejor conservado del jaguar. Miren, en Veracruz, no sé si luego han escuchado de que ven jaguares aquí en la región de las altas montañas, pero pues ni siquiera tenemos un hábitat ni conservado ni mejor conservado, ¿no? Aquí en esta zona. No, perdón, sí, existe este corredor que está por aquí, que está más o menos conservado, y entonces a veces jaguares que vienen de esta zona pasan por aquí, por la región de las altas montañas, y se van aquí a Tamaulipas. Entonces aquí tenemos una población importante de jaguares. Entonces, para eso nos sirve, para saber en dónde están las poblaciones con un mayor tamaño poblacional y para poder hacer estrategias de conservación. Entonces, miren, les decía que aquí en Tamaulipas, en la Reserva de la Biosfera El Cielo, que está más o menos por esta zona, tenemos un corredor biológico interesante, más o menos. Aquí también hay jaguares en esta parte de Oaxaca, que es la zona de Luxpanapa, el sur de Veracruz, que colinda con Oaxaca. Todavía tenemos poblaciones interesantes o grandes de jaguares, que muchos de ellos recorren hasta pues prácticamente recorren el país, ¿no? Aunque muchos jaguares se establecen en, en áreas y ya no se mueven, ¿no? En este estudio les decía, Tamaulipas, este es el estado de Tamaulipas, y entonces realizaron un estudio en el municipio de Gómez Farías, en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en Tamaulipas, México. Entonces, más o menos este es el polígono del municipio, y entonces lo que hicieron estos biólogos fue clasificar el tipo de vegetación que había en ese municipio, y entonces lo clasificaron como bosque mesófilo de montaña, todo esto que está aquí en blanco, la selva baja, que es que está en colorcito más o menos grisáceo, bosque de encino, todo esto es agricultura, selva mediana, etcétera, vegetación secundaria. Lo que hicieron los biólogos fue poner cámaras trampa, fototrampas a lo largo de esta área. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvieron? Pues básicamente pudieron identificar a los jaguares con base a su patrón de motas, ¿no? Patrón de moteado, y les pusieron un nombre. Por ejemplo, a esta le pusieron la misteriosa, a esta le pusieron Nina, a esta le pusieron Tambo, Ojitos, Tona, la princesa, el Zanote, ¿no? Está bien gordo este. Y el Perdido, ¿no? ¿Quién sabe por qué le pondrían Perdido? A lo mejor lo encontraron una sola ocasión. Si se dan cuenta, aquí está la cámara trampa. Aquí está de este lado. Aquí está amarrada. Solamente que se ponen dos cámaras pareadas, una de un lado y la otra del otro. Entonces, la fotografía, aquí de este lado está otra fototrampa que le tomó hacia allá, y esta le toma hacia acá. Entonces, con base al patrón de manchas pueden identificar a los jaguares, ¿no? Entonces pusieron las cámaras trampa y bueno, aquí tenemos el registro de los jaguares y cómo se comportaron, ¿no? Miren, por ejemplo, la misteriosa es una hembra de jaguar que está presente todo el año en esa localidad, ¿no? Y recorrió 6.8 kilómetros. Recorrió 6.8 kilómetros en un día. Distancia máxima recorrida de abril del 2013 a abril del 2014. Esto fue lo que recorrieron en promedio los jaguares. La misteriosa, el mayor que tuvo una mayor distancia de recorrido fue el Zanote y el Perdido, ¿no? Entonces no estaba tan perdido. Entonces el Zanote debe ser el macho dominante, por lo que
tiene un mayor rango de superficie que abarca. Sin embargo, el perdido, como ya es un macho adulto, tiene tiene otra área de comportamiento, otra zona donde se comporta, pero no se cruza con el zanote, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el comportamiento reproductivo. Ya es el perdido ya es un macho adulto que ya no tiene mucha fuerza para poder pelear con el zanote, ¿no? Entonces, por lo tanto, evita. Solamente se registró en noviembre y solamente en enero, ¿no? Entonces, a veces va a la población, pasa por esta zona y se vuelve a regresar, ¿no? Entonces, por eso es interesante conocer a las especies, ¿no? Para saber cuál es su comportamiento, qué es lo que hacen las especies en su hábitat natural. Si ustedes están más interesados en conocer este estudio y cómo lo hicieron y leer más información acerca del jaguar, pueden revisarlo en este artículo, ¿no? Que se llama El jaguar, Pantera orca, en la Reserva de la Biosfera del Cielo, Tamaulipas, México. Otra característica que le medimos a las poblaciones es la estructura de edad, ¿no? Que es el número o proporción de individuos de cada categoría de la población. Es decir, si muestreamos una población de osos, pues a mí como biólogo me interesa saber cuántos individuos, es decir, número de ejemplares, hay de machos y de hembras en una población, y yo puedo clasificar a los machos y hembras con base a su categoría de edad, ¿no? Entonces, en este caso, en esta población de osos, tenemos que hay aproximadamente 70 osos machos que acaban de nacer, ¿no? Que tienen una edad cero, es decir, que son crías. Aproximadamente 110 osos de un año de edad, 70, un poquito menos, 65 osos machos de 2 años de edad, 40 osos de 3 años de edad, 20 osos de 4 años de edad, 5 osos de 4 años de edad y así sucesivamente. Si se dan cuenta, la pirámide tiene una forma en tipo de pirámide de esta manera, y esas son las pirámides que nos encontramos en la naturaleza. Normalmente los viejos son los que están en menor proporción, o los individuos adultos son los que están en menor proporción que los individuos jóvenes, ¿no? Y eso es común de obtener porque pues obviamente los viejos se van muriendo y por lo tanto su categoría disminuye, ¿no? También hay muchos estudios con murciélagos acerca de cómo está compuesta una población de murciélagos, ¿no? En este caso les pongo el ejemplo de Natalus tumidirostris, que es una especie de murciélago que se distribuye en la cueva de Macaragüea, y lo que hicieron los biólogos pues fue determinar cómo se encuentra la población de esta especie, ¿no? Y entonces encontraron que la población está dividida en juveniles, subadultos y adultos, ¿no? Hay más machos adultos, ¿no? Prácticamente como 57, 58 machos adultos y muy poquitas hembras, ¿no? Prácticamente como 10, ¿no? Entonces, de seguro esta especie debe tener un comportamiento reproductivo bastante interesante. Como ven aquí, esta es una hembra y miren la cantidad de crías que puede cuidar una hembra, ¿no? Entonces, a pesar de que sean muy pocas hembras, tienen una gran prolificidad. Una hembra puede tener muchas crías, ¿no? Y por lo tanto no es necesario tener un tamaño poblacional tan grande de hembras, porque con unas pocas se puede mantener el tamaño de la población, ¿no?
Incluso siempre están repuntando los machos, ¿no? En cuanto a juveniles y machos y hembras, ¿no? Seguramente debe de haber algún tipo de comportamiento en los machos para cuando se alimentan de las hembras, ¿no? Seguramente no han de dejar de amamantar a las crías hembra y por lo tanto su tamaño poblacional, y eso a que la población pues se siga manteniendo en esta proporción. También hay estudios o trabajos que caracterizan a las poblaciones, por ejemplo, de la langosta azul, ¿no? Que son artrópodos marinos y bueno, que son importantes para el equilibrio de los arrecifes de coral. Por lo tanto, se requiere saber cómo se comporta su población a lo largo del año, ¿no? Entonces se hacen muestreos mensuales, se capturan a las langostas, Panulirus inflatus, y los biólogos identifican los pleópodos dobles y los pleópodos sencillos para machos y los pleópodos dobles para las hembras, que son unas estructuras como tipo reproductivas que les ayudan a identificar la categoría sexual o el sexo de cada uno de los individuos, ¿no? Y entonces, miren, también aquí tenemos un comportamiento medio extraño de la población. Normalmente en febrero, marzo, abril, mayo, la cantidad de machos es mucho mayor, ¿no? Pero por aquí de junio, julio, agosto, en junio y en julio, la cantidad de hembras, perdón, sí, la cantidad de hembras es mayor que la de machos, ¿no? Y disminuye en agosto y luego en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la cantidad de hembras se incrementa, pero vuelve a disminuir en enero, ¿no? Entonces, posiblemente aquí debe de haber una época reproductiva en esta zona donde muchas hembras de enero a febrero, muchas hembras se mueren porque ya son hembras viejas, porque ya son hembras que ya cumplieron su ciclo biológico y se mueren en las labores de reproducirse, de estar en labores de liberación de los huevos, ¿no? Pierden toda la energía y entonces se mueren y por lo tanto en febrero ya no hay tantas hembras, ¿no? Y todos estos meses hasta que se vuelven a recuperar, ¿no? Pero que aquí se acumulan las hembras porque son las crías que nacieron por aquí y entonces el siguiente año ya pueden encontrar más hembras en estos meses, ¿no? En el caso de los reptiles, chicos, los cocodrilos han sido un modelo bastante interesante, pero pues también hay estudios con lagartijas, ¿no? Los cocodrilos son importantes reguladores de los pantanos, de los sistemas acuícolas, y es importante conocer la proporción de las clases de tamaño en las poblaciones, ¿no? Porque entonces, si yo sé cuántos machos y cuántas hembras hay en la población, pues entonces puedo aprovechar o ir a los ríos a través de un plan de manejo de cocodrilos y entonces aprovechar estos cocodrilos que sobran, ¿no? Son machos, ¿no? Y que pues en realidad no están haciendo un papel importante dentro de la población, porque seguramente ya debe haber machos reproductivos que están en estas frecuencias y que por lo tanto pues no se requiere que haya más individuos. Por eso es importante saber cuántos cocodrilos hay. Si yo sé cuántos cocodrilos hay, pues ya puedo yo entonces realizar un aprovechamiento. ¿Cómo se sexan los cocodrilos? Los cocodrilos tienen una cloaca. Dentro de la cloaca está el aparato reproductor, pues tanto femenino como masculino. En el caso de los machos se les escrota cuando se les hace presión justo en la cloaca, expulsa un hemipene, un falso pene, ¿no? Y de esta manera es como se determina el sexo de los cocodrilos, ¿no? Entonces, machos y hembras
pero pues todos los cocodrilos se tienen que capturar, se tienen que manipular e identificar su sexo. Entonces lo que hacen los biólogos es que van en lanchas en los ríos y con lámparas en las noches observan la luz de los ojos que emiten los cocodrilos y con jaulas pueden colectar a los individuos, luego los sacan a la tierra y ahí pueden hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Como dato interesante de los cocodrilos, si ustedes habían escuchado que los cocodrilos dependen de la temperatura para determinar su sexo, en realidad es así. Entonces aquí les presento una gráfica donde podemos ver a qué cantidad de temperatura se generan hembras, a qué cantidad desde 31 hasta 33 grados centígrados se producen machos y hembras, y de 33 grados centígrados a 34 se van a producir hembras y machos, ¿no? Más hembras que machos, aquí a esta cantidad más machos que hembras, y de 31 hacia abajo, puras hembras, ¿no? ¿A qué se debe este tipo de determinación del sexo? Bueno, básicamente los reptiles, algunas aves también, y creo que si no es que la mayoría de las aves, determinan su sexo por la temperatura. Entonces, a comparación de los mamíferos que tenemos los cromosomas X y Y en el caso de los machos y X en el caso de las hembras, los reptiles y las aves no tienen esos cromosomas. Sin embargo, tienen unos genes que se expresan cuando el ambiente, la temperatura, tiene cierta condición, ¿no? Entonces, imagínense que está el nido de cocodrilos y le llega la radiación solar. Espérenme tantito. Entonces, más o menos así son los huevos de cocodrilo, son los nidos de cocodrilo. Entonces, imagínense que la radiación solar del sol esté intensa, ¿no? Y entonces por aquí se dan 32 grados centígrados. Todos los huevos que estén en esta superficie donde esté 32 grados centígrados, el gen se va a expresar. Ese gen va a ir directamente a juntarse con otros genes para poder desarrollar el tejido, ¿no? Se va a mezclar, se va a vincular con otras células para poder que en su conjunto puedan formar el tejido del órgano reproductivo a partir del cual se está expresando ese gen, ¿no? Si yo tuviera aquí 30 grados centígrados, entonces pues ese gen o ese conjunto de genes va a decirle a las células que se genere un órgano reproductor femenino, ¿sale? Entonces, más o menos así opera la determinación sexual por el ambiente en reptiles y en aves. También hay estudios que tienen que ver con fauna doméstica, ¿no? Veterinarios les interesa conocer las características demográficas de la población de perros, ¿no? Imagínense Villa del Mar, que es una de las playas más hermosas del mundo, y hay una población muy grande de perros salvajes o que se han asilvestrado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer las características demográficas de una población de perros? Porque de esta manera se pueden establecer campañas de control. Si yo sé cuántos machos y cuántas hembras hay presentes en la playa, pues entonces puedo hacer un programa de esterilización, ¿no?
de hembras para evitar que se sigan reproduciendo. O si sé que hay tantos machos adultos, pues entonces puedo hacer un programa de adopción, por ejemplo, o de ya sacrificio, ¿no? Entonces, así podemos ir controlando a las poblaciones para eso nos sirven estos tipos de estudios. Si yo sé cuánto hay, entonces yo ya puedo tomar decisiones acerca de lo que puedo hacer con una población, ya sea para control o para aprovechamiento de especies como las que les acabo de presentar, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá, jóvenes? Profe, Sí, ¿podría Carlos. repetirnos cómo es que influye la temperatura en el sexo que van a adquirir los cocodrilos, por favor? Ah, sí, claro. Bien, entonces les había platicado que los cocodrilos dependen de la temperatura ambiental para determinar su sexo. Entonces aquí, entonces esa es una regla que ya se ha investigado con diferentes especies de cocodrilos. Entonces tenemos aquí la temperatura de incubación. Les platicaba que los huevos son los nidos de los cocodrilos son en un tipo montículo, forma de una campana, ¿no? Entonces ese montículo tiene pues diferente radiación solar y entonces va a tener diferente temperatura. A diferencia de los mamíferos, como en el caso de nosotros los humanos y casi todos los mamíferos, más bien todos los mamíferos, tenemos dos cromosomas, el XY en el caso de los machos, ¿no? En estos cromosomas tenemos los genes, estos genes que tienen la información genética para poderle decir al conjunto de células que desarrollen el tejido que representa el sistema reproductivo de hembras o de machos, ¿no? Entonces, en el caso de los cocodrilos y de aves, dependen de la temperatura para generar o para que su sexo se defina, ¿no? Entonces, para el caso de hembras, si el nido está entre los 28 y los 31 grados centígrados, únicamente se van a producir hembras, ¿no? Si el nido está entre los 31 grados centígrados y los 33 grados centígrados, se van a producir más machos y hembras, o sea, se van a producir más machos que hembras, pero va a haber de los dos sexos, ¿no? Y de 33 a 34 centígrados va a haber más machos, más hembras, perdón, y machos, pero va a haber de los dos sexos, ¿no? Entonces les platicaba o les ponía el ejemplo del nido, ¿no? Imagínense un nido más o menos así y pues más o menos los huevos de los cocodrilos están distribuidos en esta zona. Los cocodrilos, o por ejemplo Cocodrilus moreleti, tiene entre 35 y 40 huevos, ¿no? En un montículo. Entonces, podemos dividir el montículo en tres partes y hacer una simulación como si los rayos del sol pegaran directamente sobre el nido. Entonces, dado que en las partes más bajas hay mayor humedad, aquí hay más humedad y aquí hay menos humedad. Humedad es decir, la humedad va a ayudar a la temperatura que se mantenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 28 grados centígrados
Aquí tendríamos 31 de 31 a 33 grados centígrados y de 33 a 34, ¿no? Entonces, de 33 a 34 grados, aquí estos huevos que van a estar aquí se van a generar tanto machos como hembras, ¿no? De 31 a 33 grados centígrados se van a generar machos y hembras, más machos que hembras, pero de los dos sexos, y a 28 grados centígrados puras hembras, ¿no? Entonces les platicaba a nivel genético, lo que pasa es que si está a 28 grados, lo que va a hacer es responder el gen de femenino, ¿no? Entonces el gen es llevado por una enzima a una sección donde es leído por otro conjunto de enzimas y lo que va a hacer es decirle a la célula, oye, pues tu célula que te dedicas a la generación de tejido reproductivo, fíjate que está a esta temperatura, ¿no? Tenemos la temperatura 28 grados, entonces corresponde a que generes un tejido para desarrollar un aparato reproductivo femenino, ¿no? O si está a 31 grados, pues en 31 o 33 grados, puede ser tanto masculino como femenino, ¿no? Y así viceversa. Y así sucesivamente. ¿Sí más o menos queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Profesor, gracias. Disculpe, ¿y por qué ponen sus huevos de esa forma? Pues es la forma histórica, ¿no? Es la forma en los que los cocodrilos es la forma, pues, biológica, ¿no? En la que los cocodrilos hacen sus montículos. Más o menos así, lo llenan de hojarasca, con ramas. Incluso pueden llegar a nacer, a salir, plantas dentro de los nidos de los cocodrilos, ¿no? Por ejemplo, es de pura hojarasca, ¿no? Creo que en Tabasco ocupan incluso hasta basura. Los nidos, los cocodrilos ocupan basura porque como ya están dentro de la ciudad, ocupan llantas, ocupan plásticos para hacer su nido, porque ya no tienen vegetación a las orillas. No encontré alguno, pero por ahí es. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Es que como ya no me va a dar tiempo de que hagan los ejercicios, los vamos a dejar para el día de mañana, porque ya son las 9:10. ¿Les parece bien? ¿Sí? A mí nada más si me podría regresar a la diapositiva donde nos puso definición de tamaño poblacional y densidad poblacional. Un poco. Ujú. Entonces, bueno, tamaño de la población, no se confundan tanto, es un número concreto, ¿no? Es la cantidad, es un número absoluto. Es decir, yo cuento aquí 100 hormigas, ese es mi tamaño poblacional, ¿sale? Pero si yo divido estas 100 hormigas, ¿no? Si divido este metro cuadrado, lo divido en 4, me quedarían 25 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuántas hormigas tengo en 25 centímetros cuadrados, ¿no? Esa sería la densidad. Entonces, si tengo 30 hormigas en 25 centímetros cuadrados, ¿no? Aquí la diferencia es que el tamaño poblacional está asociado, está dividido entre la superficie que vamos a medir o que estamos midiendo. Gracias, profe. Sí.
Entonces hay muchos estudios. Yo he hecho trabajos con murciélagos, ¿no? Clasificamos a los machos y hembras. En el caso de los machos, los podemos identificar con los testículos escrotados, ¿no? Aquellos machos que ya son reproductivos tienen testículos escrotados, ¿no? Y de esa manera podemos identificar su sexo, ¿no? Las hembras tienen las mamas cuando dan de alimentar a sus crías. Como es este caso, ¿no? Este ya es un adulto reproductivo. Tiene los testículos expuestos, ¿no? Escrotados se les llama. Entonces, de esa manera podemos distinguir a un macho de una hembra. Bien, chicos, mañana, por favor, les voy a pedir que voy a hacer un ejercicio, que se trata de esto, que ustedes calculen estas proporciones. Entonces, el día de mañana les voy a pedir que cada 3 minutos prendan su cámara para que yo vea que estén haciendo las actividades ahí en su... los quiero ver, ¿no? Que las estén haciendo. ¿Sale? Entonces, prepárense para el día de mañana con una cámara. O si tienen su celular, ahí necesito que lo estén desarrollando, ¿no? O que prendan su cámara. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Si ya no, Sí, profe, gracias. si ya no hay dudas, entonces nos vemos mañana, chavos. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Órale, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, luego, profe. Fíjense. Gracias, profe, igualmente. Profe, hasta luego. Hasta luego.